Estuvimos viendo el capítulo 16 de Génesis, y vaya conmigo a Génesis, y creo que este tema es muy importante y relevante para nuestra vida, porque dice que en el creer y en el hacer está la bendición. ¿No es así? El Señor Jesucristo lo dijo de alguna manera: todo aquel que cree y hace la palabra de Dios, lo que Dios dice, ese recibirá su recompensa. Así que vamos a poner, su boletín tiene una nota por si quiere apuntar, pero en el creer y en el hacer está la bendición. Y hablábamos la semana pasada que en verdad Dios es un Dios de milagros, de misericordia y de amor, porque vimos a Abraham y a Sarai cometer un acto que no era agradable ante Dios al permitir que su sierva tuviera algo que ver con Abraham. Y vimos que eso en los 10 mandamientos se llama adulterio, porque Sarai y Abraham son esposos, y por no esperar paciente, como decía el Salmo 40, Sarai, le dice a Agar, pues Abraham, ahí tenemos a Agar, ¿por qué no tenemos un hijo a través de ella? Y vimos también que actualmente hay muchas personas, y esto es algo muy difícil, que prestan su vientre para tener hijos para otras personas. Lo he visto, lo he escuchado y se ve actualmente. Por no esperar en Dios. Pero cuando creemos que Dios tiene el poder y vemos que tenemos a un Dios todopoderoso que hace de lo que no hay, hace las cosas, debemos esperar. Debemos ser obedientes a su palabra, porque cuando Dios promete, Dios cumple. Nosotros en ocasiones decimos algo y por ahí lo hacemos a medias o no lo hacemos, ¿no es verdad? Pero Dios es muy bueno. ¿Cuánto creemos que Dios es muy, muy bueno? Y vamos a ver este ejemplo muy claro cuando Dios todavía usa a Abraham y a Sarai, ya se me confunde Sara porque ya vamos a ir ahí. Y vemos este detalle tan importante y este milagro de Dios, que siendo Sarai esposa de Abraham, permitiendo algo que no era agradable a Dios, hay un panorama, hay un paréntesis donde Dios no habla con Abraham. Y vaya conmigo al capítulo 17 y vamos a ver, como dicen por ahí, ¿verdad? Abraham y Sarai estuvieron mal delante de Dios. Y dice un dicho por ahí, si lo has escuchado, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Así de que los dos tenían algo que ver. Y fíjese, Dios tan bueno. Yo me impresiona a veces porque no puedo entender en mi capacidad cómo Dios ha perdonado tantas cosas que hacemos y que seguimos haciendo. ¿Verdad? Mucha gente dice: no, pues es que Dios es misericordioso y yo voy a hacer esto y aquello y que al cabo mañana me arrepiento y ¡zas! Bueno, pues entonces tengamos cuidado, porque en un día de esos, antes de que llegue el arrepentimiento, a lo mejor el Señor viene por nosotros, o a lo mejor partimos de este mundo y quién sabe dónde vamos a estar, ¿verdad? Así es que vamos a ver el capítulo 17, que comienza de esta manera con Abraham. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré de gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Versículo 7, hasta ahí llegamos.
Pero hay algo impresionante que sucede del capítulo 16 al capítulo 17. Veamos el versículo 16 del capítulo 16, es el último, que dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. En el versículo 16. Ahora, para entrar en el versículo 17 dice que era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuánto tiempo pasó que de un versículo a otro? ¿O cuánto tiempo fue el trayecto? Fueron 13 años de silencio entre Dios y Abraham. 13 años de silencio donde Dios no hablaba con Abraham nada. Podemos aplicar este punto a que Dios estaba viendo al arrepentimiento de Abraham y estaba viendo la restauración para poder continuar con el plan y con la promesa que Dios le había dado a Abraham. 13 años de un versículo a otro es demasiado tiempo. Por esta razón, Dios esperó en Abraham para poder volver a hablar. Y eso yo lo de esta manera, como puede usted analizarlo, que Dios estaba viendo el trayecto de esos 13 años, cómo Abraham se conducía, cómo Sarai y él se ponían de acuerdo. Porque para esto, cualquier persona que peca fuera del matrimonio, nunca su vida, nunca en ningún momento está bien. Siempre trae eso en su mente, siempre trae eso en su corazón. Imagínese un hombre cometiendo un acto de ese tipo de actos y durmiendo con su esposa, o viceversa. ¿Ustedes creen que estarían felices? ¿O estarían ahí bien a todo dar felices? No, hay algo que estorba, hay algo que no está perfecto como Dios lo estableció. 13 años donde Dios no le habló a Abraham. Vemos el versículo 1 que ya era de 99 años Abraham. Cuando Dios vino, qué privilegio que Dios esté presente delante de Abraham. Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Por eso ese es el tema. Andar con el Señor es creer y hacer lo que Él dice, vendrá la bendición. Porque si no nada más creemos, de nada va a servir, porque en el creer está el hacer, para poder recibir las promesas y la bendición que Dios ha dejado aquí para nosotros, lo que dejó para su pueblo. Y dice: pondré mi pacto entre ti y mí. Dios nunca se va, como decíamos otra vez, nunca va a retroceder cuando Él habla, cuando Él da promesa, Él la va a cumplir. Sea con nosotros o puede tomar a alguien más, pero su promesa nunca se detiene. Siempre continuará porque Dios es un Dios de pactos, de palabra. Hay una porción de la Escritura que me gusta mucho que dice que Él pone su palabra por encima de su nombre. Tanto su nombre como su palabra son tan valiosos, pero dice que su palabra la pone. Quiere decir que su palabra siempre se llevará a cabo. Cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios hizo la creación, ¿qué es lo que hacía Dios? Nomás decía: hágase, hágase, y se hacía por el poder de su palabra. Y dice: y multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Imagínese este asunto. Dios hablando con Abraham a edad de casi 100 años, diciéndole: vas a tener hijos. Imagínese a Abraham, ¿cómo estaría? Está postrado, ¿no? ¿Qué pensaría? Ay, Dios, pero es que mira mi edad, pero míralo, todo lo negativo. Qué difícil hay para Dios. Nada. Y dice la Escritura que su nombre antes era Abraham, que significa padre enaltecido. Pero cuando le cambia de nombre a Abraham, le pone una H. Esa es la gran diferencia, porque dice padre de muchas naciones. Quiere decir el padre de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Sin contarlo. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque una cosa así, lo podemos en este ejemplo en particular,
nosotros antes de venir a Cristo, hay una palabra que a muchos se menciona, cómo nos llamábamos en ese aspecto, en cuestiones de la Escritura, que nosotros nos llamábamos mundanos, ¿no es así? Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos cambió la esencia espiritual, nos dio una fisonomía, una vista diferente, natural, y nos cambiamos de nombre. Dios nos puso que ahora, si seguimos a Cristo, somos cristianos. Es lo mismo que pasaba con Abraham. Abraham dejó su naturaleza antigua para entrar en podemos decirlo, en un escalón más, para tener más comunicación con Dios. Eso a mí me gusta demasiado, porque esta comparación, antes de venir al Señor Jesucristo, éramos lo que éramos, mal hablados, o lo que haya sido, no sé de dónde venga, pero ahora que estamos en Cristo somos diferentes. Esa es la transformación del mundo a lo espiritual, de las cosas naturales a lo que Dios ofrece. Eso es lo que la transformación que Dios le hizo cambiar el nombre. Ahora era un padre enaltecido, solamente un padre de familia en aquel entonces. Pero cuando Dios le cambia el nombre, es un padre de muchas naciones. Qué hermoso, ¿verdad? Y miren lo que sucede. 13 años de silencio. Dios no habla o Dios no permanece donde está el pecado. La Escritura nos lo advierte cuando en el tabernáculo estaba la presencia de Dios y por cuestión de pecado la presencia de Dios se iba, dice la Escritura. El pecado es un obstáculo, no porque Dios no tenga el poder, pero es un obstáculo para que Dios permanezca en el lugar. Dios tiene el poder para deshacer cualquier obstáculo, pero es un impedimento que Dios tiene para que obre en la gente. Y Abraham y Sarai tenían eso. Por eso este ciclo de 13 años, 86 y 99 son 13 años de diferencia donde estaba Abraham y Sarai y Dios, que ya no tenían esa relación. Podría ser que estaban viviendo en un conformismo. Ok, pues ya Dios no nos habla, ya la promesa tal vez se detuvo. ¿Te recuerdas lo que te dijo Dios a Abraham? ¿Dónde está? No se ve nada. 13 años es un lapso de tiempo prolongado. ¿Sí? Que, imagínense, a lo mejor dijeron, bueno, olvidemos ese pacto. Pero viene Dios otra vez a Abraham y le dice, aquí estoy. El pacto se reafirma, el pacto se aviva. Y miren lo que dice para que vean qué grande es Dios. Vaya conmigo a Romanos, por favor, en el capítulo 4, y vamos a ver qué tan bueno es Dios. Y qué importante es creerle, porque es una responsabilidad estar en los caminos de Dios. Romanos capítulo 4, en el versículo 6, esté ahí conmigo, por favor. Y dice en la Escritura lo que sucedió en aquel tiempo. El apóstol Pablo le dice así a los romanos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es una referencia de que Abraham, cuando el Señor vuelve a venir a su vida, Abraham ya había sido perdonado, si no Dios no pudiera volverle a hablar. Y es lo que el apóstol Pablo reafirma, que Dios es un Dios de perdón, y aquellos que hemos sido perdonados tenemos y debemos de vivir una vida bienaventurada, una vida feliz, una vida llena de amor unos con otros, una vida llena de paz. Necesitamos paz. Por eso la palabra bienaventurado dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando, miren, voy a ser sincero, en una ocasión yo me robé un dulce cuando era niño, porque no tenía dinerito. Fui a una tienda y me fui acercando al mostrador y ¡zas! Tremendo, ¿verdad? Y entonces ya no me vio, ¿no? Pero tenía eso en mi conciencia, estaba chiquillo, pero no lo pagué, me lo robé. Así de que un día se me ocurre, de años después, y voy a la tienda, a la tiendita, porque allá se usa una tienda en cada esquina,
Y voy a la tienda y le digo, se llamaba Don Tino, todavía me acuerdo, Don Tino, me robé uno de sus dulces. Y ese señor era acostumbrado a tener un pequeño de esos que les llaman una riata para pegarle a los caballos, un fuete. Y cada niño que se acercaba, porque tenía el mostrador con los dulces y galletas ahí, así que era muy fácil agarrar uno. Y cuando ya yo le digo, ¿sabe qué? Yo me robé un dulce hace mucho tiempo, quiero pagárselo. Y él me dice, no, pues hace mucho tiempo cerré la tienda, ya, no es necesario. Pero dice, qué bueno que eres honesto. Si sigues así, te va a ir bien. Te perdono, te perdono esa ofensa. Y yo me sentí feliz, salí corriendo y seguí jugando donde andaba jugando. Pero eso es lo que dice, bienaventurado cuando Dios perdona. Ahora de grandes cometemos un detalle y anda nuestra mente toda distorsionada porque, híjole, pequé contra Dios. Y uno sabe cuando uno está mal. Y pequé contra Dios, pero viene uno y se arrepiente delante de Dios y Dios nos perdona y ahora sí. Pero hagamos esto, lo que muchas veces en algunos jóvenes compartía. No volvamos a estar en el mismo hoyo. Brinque el hoyo y siga corriendo. No se quede ahí. Si lo mira, pues sáquele la vuelta. Porque si vuelve a caer un día, se va a quebrar los pies y ahí se va a quedar. Hay que seguir adelante, confiando en Dios, felices y sobre todo, viéndole al Maestro por dónde va caminando. Yo pienso que Abraham estaba tan alegre porque Dios había vuelto a hablar con él. Eso es tan impresionante, me gusta. Sin Cristo nosotros éramos mundanos. Dios nos cambió de nombre. Ahora somos cristianos porque seguimos a Cristo. Ya lo mundano no cabe en un cristiano. Nunca va a caber. Porque toda aquella cosa que abarcaba nuestra vida se fue. Ahora todo está completo en Cristo. Nada más que tenemos que tener cuidado porque la corriente está muy fuerte. Dice en Filipenses, hay unas hojas adelante, en Filipenses capítulo 2 dice la Escritura, cuando Dios estableció el pacto con Abraham, la Escritura dice y nos habla en el versículo 12 del capítulo 2, nos habla de esta manera. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero miren lo impresionante que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no queremos hacer nada, ¿verdad? Siempre en nuestra carnita, otro ratito más en la cama. No, porque el fútbol está muy bueno y las Chivas y no sé qué tanto, ¿no? Está con el control y ahí las 10:30, pues otro ratito más se vive como 20 millas de aquí. ¿Te imaginas? Pero mire, Dios produce el querer como el hacer. Somos sus hijos. Y usted va a una casa y el papá le dice a su hijo, hijo, ¿me traes esto, por favor? El hijo va, porque le está invitando el padre. Dios produce en nosotros ese sentir. Por eso si no hacemos, no queremos, si no hacemos, no esperemos recibir la bendición. Eso es claro. Porque mucha gente dice, no, pues yo soy hijo de Dios. Todos dicen que son hijos de Dios, todo el mundo. Pero ¿cuántos hacen lo que Dios dice? ¿O cuántos hacemos? Tengo que ponerme ahí. A veces es muy difícil. Pero Dios es un Dios de amor que nos invita. ¿Se imaginan los de antes? Allá en mi pueblo, como dicen Tangamandapé, ¿no? Allá donde yo vivía. Fíjense esto muy importante. Los papás a los hijos, cuando no obedecían, les daban una buena con un cinto, con un garrote, con lo que hallaban. Era tan difícil vivir en ese tiempo, pero yo me acuerdo de una tía que me pegaba con un cinto y hasta lo mojaba, que según para que doliera más. Ay, ay, ay. Ahora
ahora no. Ahora los padres tenemos que ser más frágiles con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que tener más amor que antes, porque antes es posible que la ignorancia, porque no se permitía leer la escritura en aquellos años. Es importante que entendamos hoy que tenemos la libertad para poder educar a nuestros hijos de una manera como padre amoroso a un hijo que necesita a su padre. Así es Dios. Es impresionante. Vaya conmigo otra vez a Génesis capítulo 17. Y mire lo que está sucediendo con Abraham. Después que ya le cambió el nombre a Abraham, Abraham está muy contento, muy feliz, sabiendo que Dios está reanudando el pacto con él. Y vamos a entrar en el versículo 8, dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Todos los pactos requieren, no por obligación, sino por obediencia. Eso es muy claro. Tener el compromiso de obedecer a Dios. Ahora, Dios le dice a Abraham: voy a ser tu Dios y el Dios de tu descendencia, pero vamos a hacer este pacto. Todos los pactos antiguos, la mayoría, si no es todos, se hacían por medio de sacrificio y el derramamiento de sangre. Ahora, lo que dice la circuncisión, la mayoría de ustedes y yo estamos adultos y sabemos que es la parte íntima del varón. Los doctores actualmente, cuando nació mi último hijo, lo íbamos a llevar a hacer este tipo de acción, y ellos saben que en el 8º día es muy importante para hacer esa operación, porque la sangre se coagula. La sangre tiene un proceso en los bebés recién nacidos que trabaja muy despacio, y la cortada o la operación sana muy rápido. Qué tremendo. ¿Cómo Dios es tan grande que los doctores aplican eso actualmente? Que es muy importante el 8º día porque la sangre circula lento, el cuerpo del bebé está perfecto, pero en ese día la sangre está un poco coagulada, y eso es el proceso que pueden hacer. Todos lo sabemos de lo que estaba hablando, de cuando está la circuncisión. Ahora, Dios permitió esto por un pacto para que ellos recordaran todos los días, porque todos los días tenemos esa necesidad de ir nosotros al baño, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, se oye así medio raro, pero es el ejemplo que tenemos que dar. Tenemos que ser claros y abiertos. Y este aspecto de la circuncisión, todo aquel que tenía esa circuncisión sabía que había hecho un pacto con Dios, y un pacto eterno. No era un pacto de que nomás esta generación, todas las generaciones, en el aspecto del pueblo de Dios. Nosotros no practicamos eso ahora porque eso fue directamente a la nación que Dios se levantó en aquel tiempo. En estos tiempos, si usted ha escuchado por ahí, hay algún país que está practicando esto y se está muriendo la gente. Semanas pasadas practicaron esto en los países de Sudamérica, más para abajo, y los mandaban a restauración a X lugar solos, y se estaban muriendo.
¿Por qué? Porque ahora la gente quiere hacer a su manera las cosas, no lo quieren hacer conforme a lo que Dios dice, y se están muriendo algunas personas por causa de lo que están haciendo actualmente, por no tener todo esto en orden como Dios lo manda. Es muy difícil hacerlo esto actualmente porque tiene que tener uno mucho cuidado. Mucha gente adopta esto, es que así lo dice Dios. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque en cierta manera hay religiosidad. Como cuando el Señor vino a los fariseos y les dijo, ustedes hacen sus tradiciones y no hacen lo que Dios manda, por eso viven así. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, porque para mucha gente lo puede ser muy fácil, pero la repercusión y los resultados a veces son malos y son difíciles. Dios lo estableció para hacer el pacto con Abraham y sus descendencias. Porque la descendencia de Abraham, cuando se hizo la nación judía, es especialmente para los judíos. Ese hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego dice también que Dios también dijo a Abraham, en el versículo 15, Dios también dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara. Sara, su nombre. Otro evento especial. Y para continuar con esto, vaya conmigo a Primera de Crónicas en el capítulo 16 y vamos a ver lo que sucedió de este evento, en el proceso de la circuncisión y el cambio del nombre de Sarai. Primera de Crónicas en el capítulo 16, en el versículo 11, nos dice la escritura, si está ahí conmigo, y dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, y a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Versículo 16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues ¿qué has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano? Y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. Y versículo 18 dice, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. ¿Por qué leí este pasaje? Perdón. Sí, Primera de Crónicas, capítulo 16. Perdón, en otro lugar. Muy bien, es que tenía mi notita en otro lugar. Perdón, gracias. Mire lo que dice. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 16, estaba en el capítulo 17. Dice la escritura, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Y ese es lo que le estaba diciendo, que el pacto sempiterno es el pacto por siempre. Aún cuando vengan generaciones y generaciones de la nación judía, ese pacto está activo. Y como herederos del reino, como herederos en Cristo, nosotros tenemos ese pacto de que Dios nunca va a quitar las promesas que ha dado en Cristo Jesús. Tenemos muchas promesas en Cristo y esas promesas se van a cumplir. Por eso dice el versículo 18, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Y es la tierra que han heredado. Gracias. Tremendo es lo que sucede. Y vamos a terminar en el capítulo 17. Dios es el Dios de pactos, pero sí lo que tenemos que hacer es creer y hacer lo que Él
nos manda. Versículo 15, 16. Dice, y la bendeciré y también te daré, antes de que nos vayamos a esa, cuando Dios le toma el nombre, le cambia el nombre de Sarai, que antes se llamaba mi princesa, hoy le pone Sara, que significa princesa, porque ya no es mi, le quita la palabra mi, porque ya no le pertenece 100% en este aspecto, ya no es una, ¿cómo le puedo decir? Ya no es una propiedad de Abraham solamente, sino que ya es un pacto de Dios hecho con Abraham y con Sarai, porque dice, ya no se llamará mi princesa, se llama princesa, y por eso mi esposa se llama Sarai. Sí. Nunca se equivoca. Y dice el versículo 16, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Ah, qué tremendo ese Abraham, ¿verdad? Y dijo en su corazón, a hombres de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabo de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. El pacto de Dios con Abraham se está llevando a cabo. Pero mire este aspecto, que Abraham dice, pues ya tengo 100 años, ya no puedo, como dicen por ahí. Pero no sabía el poder, todavía el poder tan grande, tan inmenso que Dios estaba aplicando en sus palabras. Abraham ya de 100 años y Sara por ahí. Imagínense también casi de 100 años. Para muchos es ilógico pensar que una pareja de esa edad puede tener hijos. No es así, hablando claro. Pero se ríe todavía hablando. Ay, yo soy hijito, tremendo ese Abraham. Pero Dios lo está viendo. Dios conoce su corazón. Dice, espérate aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la fe, el creer que puede suceder eso? Y todavía le dice al año, y lo vamos a ver más después cuando lleguen 3 varones, al año, dice, dará a luz un hijo y le llamará Isaac. Y fíjense que lo triste de esto que está pasando, el hijo de Agar, Ismael, y el hijo de Sara es el problema actual que estamos viviendo en el Medio Oriente, por causa de la premonitoriedad. Es el problema del pueblo de Israel con los árabes. Pelear. ¿Por qué? El pecado siempre trae consecuencia. Que Dios nos perdona, sí, pero la consecuencia viene y va a llegar un día. Es como cuando alguien se pasa un alto, el policía llega a ver, ibas a 120 millas donde dice 15, por decirlo así, le da su ticket. El policía le perdonó que se pasara la luz, se lleva su ticket, pero el ticket dice, un día tienes que presentarte a la corte. Ahí está la consecuencia.
tiene que pagar por lo que hizo. Y Abraham se rió, y después el nombre de Isaac significa risa, por eso, porque Abraham se rió de las palabras que estaba escuchando. Pero el asunto importante aquí es que se está llevando a cabo la promesa. No se detuvo la promesa, la palabra de Dios no se ha detenido. Y vaya conmigo a Juan capítulo 20, y aquí vamos a terminar. Juan, en el capítulo 20, y tengamos esto, hermanos, muy en claro. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. ¿Amén? Dios no se va a detener. Me gusta lo que dice, que en la Escritura Dios no es hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios habla, se cumple. Y terminamos en Juan capítulo 20, en el versículo 26. Déjenme ahora sí mirarlo bien donde andamos. Así de que Juan capítulo 20, en el versículo 26, dice la Escritura: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús entrando, las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Para esto habla el Señor, ya había resucitado. Y entró por una pared, así que impresionante, imagínense esa escena. Y le dice: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulos sino creyente. Luego dijo, y dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De igual manera, cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos de creerla, porque es la palabra de Dios. Yo puedo estar con ustedes hablando de un tema diferente, y tal vez lo crea o no lo crea, porque es un tema diferente, son palabras humanas. Pero cuando la palabra de Dios es explicada, tiene su efecto tarde o temprano en la persona que los escucha. Díganmelo a mí. Años la gente me decía: es que ya cambia tu vida, esto, ay Dios, mira acá. Y no, ya andaba de aferrado, ya colgado en una cuerda del mundo, hasta que Dios hizo que se rompiera esa cuerda y escuché la palabra. Entonces vino el cambio. Eso es lo importante. Dice la Escritura que Tomás no creía que el Señor había resucitado. ¿Y cuánta gente hay en el mundo que le explicamos y no creen que hay un Dios que puede hacer la diferencia en la vida de cada persona que le cree y se deja que sea transformado por el poder de Dios? Abraham se rió de esas palabras, pero después yo pienso que la boca se le quedó tan grande de ver el milagro que dijo: wow, Dios es un Dios poderoso. Que no se nos olvide, hermanos, que no se me olvide que cualquier cosa que pidamos o que tengamos en mente, Dios la conoce y dará a su tiempo. Lo que dice la Escritura, el tema: en el creer y en el obedecer está la bendición. Hasta ahorita Abraham está creyendo en Dios, está obedeciendo porque está haciendo el pacto y va a recibir su bendición posteriormente. Eso es lo que trata Dios con la gente. Si le creemos y hacemos, vamos a recibir nuestra promesa, nuestra recompensa. Y eso tenemos muy claro. Dijo el Señor Jesús, lo dice en su palabra: no todo aquel que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso quiere decir que no todos los que podemos decir: yo soy un siervo, yo soy un Dios, yo soy un hijo de Dios, perdón, yo soy esto, yo hago esto. Si no hacemos, no pensemos que vamos a ganar esa recompensa. En el creer y en el obedecer está la bendición. Y eso es lo que tenemos que llevar en nuestro corazón. Creer y obedecer, porque vamos a recibir. Amén. Póngase de pie, vamos a orar a nuestro Padre. Bendito Padre, damos muchas gracias, Dios, por su palabra tan hermosa, Dios. Porque a pesar de que pequemos, Señor, usted es tan bueno que nos perdona. Pero pedimos, Señor, que nos evites caer en la misma situación. Que pongamos de nuestra parte no seguir pecando, no seguir haciendo esas cosas.
porque aunque conocemos un Dios perdonador, Señor, no queremos volver a ser. Padre, en el nombre de Jesús pedimos la intervención de su Espíritu Santo en cada acto de nuestra vida y que comencemos una semana, Señor, nueva y una tarde con nuestros hermanos allá en la iglesia grande. Padre, nos vamos de este lugar, pero no de su presencia, y pedimos que nos acompañe como nuestro Señor Jesús dijo, que estaría con vosotros aún hasta el fin de nuestras vidas. Para la honra de su nombre, Padre, gracias por su bendita palabra. Amén. No se me vaya.